Estudio con el ministro de Salud, Jaime Mañalich. Ministro, gracias por acompañarnos para hablar de un tema muy, pero muy importante, que es la donación de órganos en Chile. Además nos conmueve particularmente, ¿no? Vimos como nuestro querido Tata, Juan Carlos Díaz, que está viéndonos ahí desde el oriente de la capital, está tan bien, habla tan bien, se ve tan descansado después de su trasplante de pulmón. Y usted lo vivió en carne propia, ministro. ¿Cuáles son las cifras de trasplante y de donación de órganos en Chile? En Chile en este momento estamos llegando, o el objetivo para este año es lograr 400 trasplantes. A la fecha la cifra va en 130 y algo. Hemos hecho 13 trasplantes de pulmón, de manera tal que uno de ellos... ¿Cuánta gente que espera, lista de espera? La lista de espera es 1.500 personas, pero hay que tener cuidado con ese número porque hay trasplantes, a pesar de que suene paradójico decirlo, que pueden esperar, y son fundamentalmente el gran número de pacientes que sufre de una insuficiencia renal crónica y que está con un riñón artificial y que están vivos y pueden vivir bien y muchos años gracias a un riñón artificial. En cambio, cuando las personas tienen una falla del hígado, corazón, pulmón, en fin, eso no es así, el tiempo va en contra de ellos. Tenemos el caso del Cóndor Rojas, por ejemplo, que ya lleva más de 1 año y medio esperando por trasplante en Brasil, y me decía él el otro día cuando el presidente anunció esta ley, que ha logrado subir del lugar 1.000 y tanto de lista de espera en Brasil, 1.100, va en el lugar 200. Y eso significa que todavía tiene un largo camino por delante y bastante riesgoso, con descompensaciones para poder llegar a ser trasplantado. Oiga, ministro, a usted le ha tocado el tema del trasplante de varias formas, ¿no es cierto? Por su señora, hace 1 año y medio, recibió también un pulmón. Le tocó también en el JJ Aguirre, ¿no es cierto? Porque a usted le tocaba muchas veces formar parte de esta red de procuramiento, ir a hablar con las personas que habían perdido recién o que estaban a punto de perder a sus familiares, para que también tomaran conciencia y respetaran la voluntad de alguien que en vida dice, quiero entregar mis órganos, y hicieran prevalecer esta voluntad al momento del fallecimiento. ¿Qué significa para usted realmente el tema del trasplante? ¿Lo vive en carne propia? Yo lo he vivido en carne propia y en el contexto de lo que usted dice, Karen, aquí ha habido una evolución bastante clara desde el punto de vista cultural y social. Cuando empezábamos en el Hospital Aguirre a hablar de este tema con la familia, uno veía inmediatamente que no había habido ninguna conversación respecto a este tema. O sea, ellos se enfrentaban con una pregunta completamente nueva que nunca tuvieron la oportunidad de discernir en vida del familiar que había fallecido. Hoy día la regla es que en realidad haya habido alguna conversación, y a nosotros nos parece eso un elemento clave, porque dadas las cifras que estamos teniendo de trasplante, y ustedes lo están experimentando como coequipo de Juan Carlos Díaz. Ahí está, perdón, mire, ministro, ahí lo tenemos. Está el Tata escuchándonos ahí. Perdón que le interrumpa, ministro, pero está ahí escuchándonos. El ejemplo que usted dice, pues justamente, ministro. Tata, ¿cómo estás? Estupendo. Hola, Tata. Qué maravilla verte. Agradable estar ahí ya de nuevo en el trabajo mismo. ¿Estáis más lolo, Tata? Sí, así lo dicen todos. Así lo dicen todos. No, qué gusto verte, pero acá con el ministro ya lo comentábamos, Tata, lo bien que estás, porque de verdad la recuperación, entiendo que los propios médicos lo han dicho, ¿no? Ha sido increíble. No siempre la recuperación es tan rápida. ¿Qué te han comentado hoy los especialistas? Pues todos los especialistas están aquí sorprendidos, maravillados. Yo también, desde luego, entre ellos, porque médicos, paramédicos, anestesistas, todo el mundo dice que este ha sido uno de los mejores tiempos posteriores al trasplante. Yo lo siento así porque no ha habido dolor, no ha habido rechazo, no ha habido fiebre, no había nada que pueda irme llevando a las habitaciones que son menos complejas en términos de cualquier situación que se pueda producir. Sí. Oye, ¿cómo se ve? Aparece actor ahí en su remolque esperando. No, parece el de actor de Playboy, película Triple X el de con la bata en su remolque. Hefner, parece a Hefner, el Oye, de Tata, Playboy. está el ministro, además, el Tata que está contando su experiencia, y usted lo decía la Karen, con la experiencia de su mujer. ¿Cómo cambia la vida con el trasplante, no? Como decía, hoy día el trasplante es una cosa que es muy cercana para todos. A ustedes les toca por Juan Carlos Díaz o por un familiar, en fin. Y en ese sentido ya no es un tratamiento extraordinario, experimental. Es una cosa que cualquier persona conoce de cerca y que vive, insisto, un familiar o un amigo. Y
a propósito de lo que dice Juan Carlos el Tata, él tiene una recuperación maravillosa, Increíble, ¿eh? pero quiero señalar que este tipo de cirugías hoy día en Chile se hace en muy buen nivel. O sea, no es una odisea en la cual uno recorre caminos infernales, sino que en realidad es una cirugía completamente estandarizada, con muy buenos resultados, con muy buena recuperación, y si bien es cierto, gracias a la juventud de Juan Carlos, él se Oiga. muestra muy rápidamente recuperado. Esto es más o menos lo que ocurre siempre. Usted que es médico, ha visto un montón de casos. Este es un caso bastante, según todos los médicos ahí del Tata, bastante insólito, inédito. No habían visto a Hugh, o sea, alguien que se recupere tan rápido. El Tata, entiendo, Tata, cuénteme, ya camina, sale a caminar ahí por los pasillos. Está haciendo Está bicicleta, ¿no? trotando, andando en bicicleta. Estática, ¿Qué más? hago bicicleta estática, ya me sacaron los drenajes, nunca he utilizado después de la intervención oxígeno. Entonces, va todo bien sobre hojuelas. Pero yo creo que también es muy importante la actitud que tuvo la persona y la familia que donó, que decidió transmitir a su familia de que él deseaba ser donante. Entonces, ese órgano estaba en óptimas condiciones, tengo entendido. Y eso contribuye mucho a que el resultado ulterior sea tan bueno como el que estoy viviendo, gracias a Dios. Es etapa por etapa, Tata, nos decías, ¿no es cierto? Nos explicabas, ha ido pasando bien todo. ¿Qué viene ahora? Viene ahora que yo, esta tarde ya, como te digo, ya me sacaron un drenaje que se mantiene en los dos pulmones y me deberían sacar el segundo. Yo ya sacar todo lo invasivo de mi cuerpo en una habitación normal. Sí, bueno, Tata, pero a diferencia tuya, hay mucha gente que sigue esperando, ¿no? Y estábamos acá con el ministro, la lista de espera igual sigue siendo larga. Depende del año, hay veces que sube un poquito, baja otro poco. ¿Qué falta, ministro? ¿Qué se está haciendo para mejorar las estadísticas, pero detrás de las estadísticas, a la gente que se beneficia con los trasplantes? En primer lugar, yo creo que nosotros estamos en una mucho mejor situación que hace algunos años en que esto era un drama colectivo, hay un niño que espera, en fin. Y es cierto que si bien tenemos algunas pérdidas todavía de personas que están en espera, sobre todo cuando se presenta una emergencia, una hepatitis fulminante, una falla de pulmón fulminante que no alcanza a dar el plazo para que las personas se preparen. O en el caso de niños, porque no siempre hay niños donantes. Y además que en los niños tiene que haber una compatibilidad adicional que es la de tamaño. Sí. O sea, una persona adulto estándar puede recibir teóricamente un pulmón de más o menos cualquier otro adulto, pero un niño que tiene 6 años tiene un tamaño muy distinto a un niño de 12 años y ahí es un problema. Hay un montón de temas que la gente tiene duda con respecto a la donación de órganos. En términos de quién dona el órgano, es muerte cerebral, ¿no? O sea, Sí. un paciente con muerte cerebral, la familia puede donar sus órganos. O sea, en primer lugar, la decisión de donación buscamos por todos los medios que sea previa a esa situación. desde luego. Y la ley señala hoy que en la práctica todos somos donantes a menos que vayamos a una notaría a expresar nuestra voluntad en contrario. Yo no quiero ser donante. Cosa que, insisto, debería ser cada vez más rara porque el tema de la donación está tan estandarizado y se transforma en una práctica médica tan común, hoy día tan cercana a todos, que esa posibilidad es cada vez más difícil. Pero en segundo lugar, y lo hemos insistido tanto, es imprescindible una conversación de la familia, porque la familia cuando sufre la pérdida de un ser querido que llega a este estado de muerte cerebral, que por lo demás, para ser donante debía ser por lo demás una persona relativamente sana, es una cosa tan catastrófica que ellos no tienen la posibilidad de pensar de nuevo. Y en la experiencia personal que yo he tenido, cuando uno se acerca a esta familia y dice, no, mi hija, mi marido, siempre dijo que, significa un alivio tremendo, porque en la práctica la decisión está tomada antes de llegar a ese momento crucial, y es lo que alentamos a toda la ciudadanía a hacer, a conversar estos temas y a tomar decisiones y a comunicar esas decisiones a su familia más allá del marco jurídico. ¿Qué pasa, ministro, con el costo del trasplante? Aquí, por ejemplo, Pamela nos pregunta si la donación es gratuita. Tengo entendido que por la recepción se cobra. ¿Por qué? O sea, estas intervenciones y el manejo de un trasplante no es gratis, es una cosa extraordinariamente onerosa, pero afortunadamente al ser incluidos en el auge y al tener los seguros de salud privado y público coberturas para esto,
el pago para la persona, para la que recibe, es ínfimo o nada. Recordemos qué tipo de cobertura tiene el auge para los trasplantes. El auge primero financia la persona que toda la operación de a quien se le saca el órgano. O sea, la familia del donante, por así decir, no incurre, por supuesto, ningún costo. Y en segundo lugar, financia toda la operación, la anestesia, y lo que es muy importante, y lo sabe Juan Carlos, ahora viene una etapa muy larga en la cual él debe tomar medicamentos de por vida, medicamentos que son muy caros. O sea, perdón, Juan Carlos, que hable de dinero, pero estamos hablando de un costo mensual que debe ser del orden de 300, 400 mil pesos de por vida. Y por eso es tan importante el otro énfasis que estamos dando para que los medicamentos que se usen en trasplante sean medicamentos bioequivalentes que ya están certificados y que permiten, ¿no es cierto?, ampliar la cobertura con el mismo presupuesto a más personas que reciban y manejen estos órganos. Esa es la etapa que viene, Tata. Así es, y yo estoy con el ministro en eso, porque ha sido bien enfático él en el sentido de que los bioequivalentes sean prescritos también por los médicos, y eso va a ayudar pero muchísimo en esta etapa, porque claro, en esta primera sensación de que viene el éxito, etcétera, luego viene la cosa más rutinaria, que es entregar el medicamento mensual, que si se pudiera entregar un costo que en este minuto está haciendo casi de 1,5 millones a valores de cercanos a 500, ya se puede manejar de mejor manera. Y eso es muy importante que en el Congreso se visualice que se pueda poner como alternativa a los médicos, a la receta tratante, que pongan el bioequivalente. Oye, Tata, a propósito de la bioequivalencia, es un tema que queremos hablar. Tenemos hartas preguntas también para el ministro, a ver si nos puede acompañar un ratito más, ministro. Obvio. Tata, querido, un besito grande. No sé si alcanzamos a volver con el Tata también después. sí, de Sí, todas maneras, Tata, espéranos sí. ahí un ratito. Un besito muy grande. Nos separamos brevemente. Seguimos con más Matinal de Chile y el tema de los Que trabaje un rato, remedios. Eso, volvemos a hablar con el ministro Mañalich sobre los remedios bioequivalentes y sus precios. Breve pausa. Para hablar un poco también de los remedios, de las bioequivalencias, vimos el otro día nosotros a la Seremi Rosa Ollarse, ¿no es cierto?, hacer una fiscalización en terreno, y ella se encontró con que todavía las farmacias siguen o no teniendo a la vista algunos genéricos o diciendo que se han agotado, por ejemplo. ¿Se va a hacer hincapié, se va a hincar el diente en eso? Desde muchos aspectos, desde muchos puntos de vista, nosotros estamos en una encrucijada país bastante seria. Y es que a menos que haya una legislación adecuada, lo que tiene que gastar el Estado en compra de medicamentos y sobre todo la gente de menores recursos de su bolsillo es tremendo. Nosotros somos el país más inequitativo en gasto de bolsillo en remedios, el país más inequitativo de la OCDE, y para una familia del quintil más pobre, comprar los fármacos nuestros de cada día significa en la práctica gastar más del 60% de su presupuesto en salud. Esto tiene que ser abordado por una ley. Nosotros hemos hecho muchos reglamentos y decretos, algunos rebotan en la Contraloría, otros logran pasar, pero se necesita una reflexión parlamentaria y una decisión que en nuestro sentido implique, primero, la obligación de todas las farmacias de tener todos los equivalentes disponibles. Segundo, Cosa que no sucede. Cosa que hoy día no sucede porque el petitorio, o sea, lo que el presidente de la República le exige a la farmacia es demasiado poco y para esto se necesita un cambio en la ley. En segundo lugar, que la información de cuál es el medicamento que yo estoy tomando, paciente, sea completamente transparente, de manera tal que pueda ejercer la intercambiabilidad. Oiga, usted me dice, voy a hablar del escándalo de la carbamazepina, que es un medicamento que se usa para trastorno bipolar, para distintas condiciones, que está incluido en el auge a partir del 1 de julio. ¿Qué es lo que ha ocurrido? La carbamazepina desapareció genérica de Chile, del mercado. No está. Ese es un medicamento que cuesta 900 pesos la caja, que tiene bioequivalencia certificada, que se mide en niveles plasmáticos, que es muy efectivo. Y lo que queda en el mercado es el nombre de marca, que vale 11.000 pesos. O sea, yo voy a la farmacia, que mandan Twitter todo el día los pacientes afectados. Voy a la farmacia y lo que me costaba hasta el mes pasado o 2 meses atrás 900 pesos, ahora tengo que pagar 11.000 pesos. Y en ese sentido, la ley dice ahora, un momentito, Senabast, en este caso desabastecimiento, va a poder importar este medicamento, va a poder registrarlo y va a poder comercializarlo a 900 pesos de manera... Usted dice el manejo de información de la gente para poder ejercer la intercambiabilidad. Pero yo le digo que más allá de que yo sepa que lo que necesito es paracetamol, ¿qué más puedo saber? ¿Qué más puede saber un usuario con respecto al medicamento que necesita? O sea, el doctor le tiene que poner cuál es el genérico. Esa es nuestra posición, la hemos insistido hasta el cansancio, nos parece que allí hay un derecho
absolutamente legítimo a la información de las personas, que sepan lo que están tomando. Volvamos al ejemplo de Juan Carlos Díaz. Está tomando un inmunosupresor que en Chile tiene una marca cualquiera, de fantasía. Él no sabe cuál es el medicamento genérico que está tomando. Ustedes lo mandan a trabajar a España. Se le extravía la maleta. No puede dejar un día. Tiene que ir y resulta que va a llegar a una farmacia donde sea en España un médico y decir, no tenemos idea de lo que está tomando. Y no vamos a poder saber los efectos adversos. O sea, ahí nos parece que hay una cosa central de información a la ciudadanía que tiene que ser completamente transparente. Ministro, y los puntos de venta, tema que se rechazó en el Congreso. Hay médicos que dicen que no se puede vender cierto tipo de medicamentos en cualquier lado, que esto requiere de un farmacéutico, requiere de una farmacia. Pero ocurre que, como han demostrado varios estudios, hay comunas aquí en Santiago donde se debe recorrer más de media hora, casi una hora, para encontrar una farmacia. Y hay pueblos en nuestro país donde no existen farmacias, hay que ir al pueblo al lado o más allá. Nosotros, respecto a los puntos de venta, en la ley logramos algunos avances que creo que vale la pena destacar. En primer lugar, almacén farmacéutico. En un pueblo, ¿no es cierto?, un técnico en farmacia, no un químico farmacéutico, puede estar trabajando en un almacén farmacéutico autónomo donde se despachen medicamentos con receta, en fin. ¿Y qué es lo que decía la reglamentación hasta ahora? Si se instala una cadena de farmacia cualquiera en esa comuna, la persona pierde su derecho a operar su almacén farmacéutico. Entonces, el incentivo para tener almacenes pequeños, en vez de la feria libre, digamos, para tener almacenes farmacéuticos era cero. Ahora se permite que el almacén farmacéutico siga existiendo y compita, comillas, con la gran farmacia. En segundo lugar, en lo que se refiere a las góndolas de la farmacia. Hoy día lo que ocurre es que uno va por un medicamento que no requiere receta a la farmacia, se acerca al dependiente y el dependiente tiene estímulos muy fuertes para tratar de cambiar ese medicamento genérico que vale 500 pesos la caja por uno, claro, una canela, por otro que, entonces yo voy por 500 pesos la caja y salgo por otro de 3.000. En la medida en que ahora esto está en las góndolas de la farmacia, los hombres presentes nos van a entender. Igual como uno compra, por ejemplo, las hojas de afeitar, ¿no es cierto? Dice la etiqueta con el precio del medicamento para no manipular, deme esto, que tiene la obligación de tenerlo. Yo efectivamente elijo una decisión lúcida, consciente, en pos del ahorro. ¿Cuál es el tema que no fue aprobado por un voto en la Cámara de Diputados? En los supermercados. Es que se vendiera en otros sitios que no son farmacias. Vale decir, supermercado, la bomba Copeco, Chelo, la que fuera, en el camino, ¿no es cierto?, que no tenga que entrar al pueblo a comprar, en el almacén de la esquina donde no hay farmacia, que haya medicamentos. Que digamos son remedios, serían remedios que no necesitan receta médica, sino que son remedios de uso común. Claro, yo siempre me duele la cabeza, tomo este remedio y me ha ido súper bien. Como ocurre en otros países del mundo. Como ocurre en otros países del mundo. Nosotros creemos que, en definitiva, habiéndose rechazado por un voto, esto va a ser repuesto y vamos a poder sacarlo, estos canales de venta alternativos. Sí, perdón, Mauricio, que preguntan mucho respecto de, a propósito de medicamentos genéricos o bioequivalentes, por la calidad. Porque a veces la gente dice, voy al médico y me dice, no, es que tome este de marca, porque aun cuando puedan ser bioequivalentes, este es mejor. Porque la cobertura, porque la efectividad... No le daña la guata. ¿Son realmente, más allá de tener los mismos componentes químicos, son igualmente efectivos? Los medicamentos, uno puede acumularlos en tres tipos. Los medicamentos genéricos, que tienen el nombre del medicamento, este es paracetamol, ¿no es cierto?, genérico. Los medicamentos de marca propia, o sea, la farmacia cualquiera o un laboratorio puso al paracetamol genérico una marca, y esa es la marca que se trata de vender. O tercero, el medicamento original, ¿no es cierto?, el que descubrió el laboratorio. Los órdenes de precios son 500 pesos, vale el medicamento, la caja promedio en Chile de esto. Este vale 3.000 pesos y este vale 6.000 pesos. Ya, pero hay una diferencia de calidad. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos? Decimos, estos dos medicamentos, no el original, tienen que certificar su calidad por la bioequivalencia. Entonces, cuando el Estado, a través de una agencia acreditada por la Organización Panamericana de la Salud o un laboratorio extranjero dice, yo he certificado esta calidad, no puede haber duda de que Ministro, es así. Nosotros queremos aprovecharlo también. Yo sé que es un tema que también al Tata le importa. ¿Qué solución se le va a dar a Temuco, Padre Las Casas, región de la Araucanía en concreto, por el tema de la contaminación con estas imágenes que ya nos llegan? Usted estuvo la semana pasada ahí, ministro. Sí, el día viernes, jueves. La situación en varias ciudades del país es que estamos llegando a niveles de contaminación muy elevados.
Cuando el Ministerio de Salud empieza a actuar, cuando esto significa un riesgo o una realidad de mayor enfermedad para las personas, como está ocurriendo en Temuco. En Temuco tenemos un aumento de las consultas respiratorias, tenemos una embarazada que falleció por influenza hace 3 semanas atrás, o sea, la gente está sufriendo en su salud. En ese sentido, la ley nos permite a nosotros decretar lo que hemos llamado una alerta sanitaria. ¿Sabe? Este daño a las personas no es aceptable, igual como hicimos en Freirina, ¿no es cierto? No es aceptable y entonces se le entregan facultades extraordinarias a la Seremi de Salud para decir durante tal día no se prende leña o lo que se estime conveniente, para evitar el riesgo de llegar a una emergencia ambiental. ¿Y esto es por qué? Porque en Temuco todavía no existe, de parte del Ministerio de Medio Ambiente, las facultades que sí hay en la región metropolitana, que si hay una preemergencia ambiental, cierra el uso catalítico, fiscaliza las chimeneas, etcétera. Y eso va a ocurrir hoy día, ministro. Ahora, una pregunta, ¿hay suspensión de actividades físicas o no hay obligación? Porque ahí teníamos una duda. El decreto que yo firmé el día viernes le entrega potestad legal de una serie de instrumentos, de acciones, a la Seremi de Salud para que según su mejor criterio, perdón que lo diga de esa manera, haga las acciones progresivas, flexibles, que impidan llegar a una emergencia medioambiental. Y si eso es, ¿no es cierto?, usar mascarilla, no hacer actividad física, prohibir clases en un colegio determinado, o decir en tal cuadrante, que yo no tengo detalle del cálculo por qué ese cuadrante sí no, pero en tal cuadrante se produce la mayor parte, ¿sabe? En los próximos 2 días ustedes no me prenden la estufa. Dudas que surgen acá, ministro. Primero, ¿cómo se delimitó el radio? Porque hay gente que dice, mira, aquí yo estoy justo en el límite, la señora del frente puede encender la chimenea y yo no. Bueno, desgraciadamente estas cosas son progresivas, quiero decir, son continuas. No existe tal de que en una cuadra una manzana sí, en la otra manzana no, pero hay que tomar una decisión. Aquí está la zona delimitada. ¿Y qué es lo que se hace? La Seremi de Salud tiene monitoreo de contaminación ambiental en diferentes partes y dice la fuente fundamental de contaminación por humo de leña viene de este sector y por lo tanto es este sector durante un día o 2 días, no es más que eso. ¿Qué sentido, perdón, tiene el horario? Porque si la prohibición es de las 6 de la tarde en adelante, pero ¿qué pasa? La gente igual pudo encender su chimenea a las 3, a las 4, a las 5 de la tarde. Bueno, la olla hidrográfica en Temuco hace que durante todo el día haya un viento favorable que hace, en la mañana parece siempre, a las 10 de la mañana no hay contaminación, pero en la tarde cuando se empiezan a prender las chimeneas y el viento cambia de sentido, la cosa se pone muy mala. Y en ese sentido, insisto, uno tiene que mirar este año esta medida como una medida extraordinaria, sujeta a mucha flexibilidad y uso de buen criterio, para lograr que las personas no se enfermen y tener el próximo año una articulación mucho más definitiva y a largo plazo con Temuco. Y estamos muy atentos justamente a lo que pasa en Temuco, ministro. Sí, queremos perdón, agradecerle porque estamos en distintos temas. ¿Esta medida de Temuco se podría extender a otras ciudades? Porque Osorno, Rancagua, en la medida Chillán, que haya impacto en la ciudadanía, por supuesto que sí. Lo que nosotros como Ministerio de Salud nos interesa, ustedes están mostrando imágenes de la calle, de la ciudad llena de humo. Perdón que lo diga de esta manera. Sí. Ese no es nuestro problema. Nuestro problema como Ministerio de Salud es cuando eso se traduce en que los niños se enferman, que las embarazadas se mueren, etcétera. Y eso es lo que nosotros tenemos atribuciones legales para limitar. Bueno. Ministro, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Le damos un besito al Tata. ¿Estará por ahí el Tata para decirle Tata, hicimos todas las preguntas que correspondía ahí al ministro, así que nuestro editor tiene que estar orgulloso. Yo quiero de verdad volver a insistir en el gesto supremo de las familias, de sensibilizarse y de entregar, porque de repente nos vamos hacia el futuro y empezamos a pensar en las necesidades de los medicamentos equivalentes y cómo los vamos a paliar. Pero lo fundamental es la donación que cambia la vida, que le cambió la vida a la señora ministra, que me cambia la vida a mí, que le cambia la vida a mi familia, que se respetan los procesos, que se respetan las decisiones. Eso es lo primero y luego seguimos con lo otro. Y por eso tuvimos además al ministro hoy día acá. Tata, te mandamos un abrazo gigante, un beso, te queremos. Muchas gracias por el cariño. Ahí descansando, Hugh Hefner, ahí un besito grande. Estudio con el ministro de Salud, Jaime Mañalich. Ministro, gracias por acompañarnos para hablar de un tema muy, pero muy importante, que es la donación de órganos en Chile. Además nos conmueve particularmente, ¿no? Vimos como nuestro querido Tata, Juan Carlos Díaz, que está viéndonos ahí desde el oriente de la capital, está tan bien, habla tan bien, se ve tan descansado después de su trasplante de pulmón. Y usted lo vivió en carne propia, ministro. ¿Cuáles son las cifras de trasplante y de donación de órganos en Chile?
En Chile en este momento estamos llegando, o el objetivo para este año es lograr 400 trasplantes. A usted le ha tocado el tema del trasplante de varias formas, ¿no es cierto? Por su señora, hace un año y medio, recibió también un pulmón. Le tocó también en el JJ Aguirre, ¿no es cierto? Porque a usted le tocaba muchas veces formar parte de esta red de procuramiento, ir a hablar con las personas que habían perdido recién o que estaban a punto de perder a sus familiares, para que también tomaran conciencia y respetaran la voluntad de alguien que en vida dice, quiero entregar mis órganos, y hicieran prevalecer esta voluntad al momento del fallecimiento. ¿Qué significa para usted realmente el tema del trasplante? ¿Lo vive en carne propia? Yo lo he vivido en carne propia y en el contexto de lo que usted dice, Karen, aquí ha habido una evolución bastante clara desde el punto de vista cultural y social. Cuando empezábamos en el Hospital Aguirre a hablar de este tema con la familia, uno veía inmediatamente que no había habido ninguna conversación respecto a este tema. O sea, ellos se enfrentaban con una pregunta completamente nueva que nunca tuvieron la oportunidad de discernir en vida del familiar que había fallecido. Hoy día la regla es que en realidad haya habido alguna conversación. Y a nosotros nos parece eso un elemento clave, porque dadas las cifras que estamos teniendo de trasplante, y ustedes lo están experimentando, como la fecha, la cifra va en 130 y algo. Hemos hecho 13 trasplantes de pulmón, de manera tal que uno de ellos... ¿Cuánta gente que espera, lista de espera? La lista de espera es 1.500 personas, pero hay que tener cuidado con ese número, porque hay trasplantes, a pesar de que suene paradójico decirlo, que pueden esperar, y son fundamentalmente el gran número de pacientes que sufre de una insuficiencia renal crónica y que está con un riñón artificial, y que están vivos y pueden vivir bien y muchos años gracias a un riñón artificial. En cambio, cuando las personas tienen una falla del hígado, el corazón, el pulmón, en fin, eso no es así, el tiempo va en contra de ellos. Tenemos el caso del Cóndor Rojas, por ejemplo, que ya lleva más de un año y medio esperando por trasplante en Brasil, y me decía él el otro día cuando el presidente anunció esta ley, que ha logrado subir del lugar 1.000 y tanto de lista de espera en Brasil, 1.100, va en el lugar 200. Y eso significa que todavía tiene un largo camino por delante y bastante riesgoso, con descompensaciones para poder llegar a ser trasplantado. Oiga, ministro,